Muy queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, gran saludo Monseñor Linares, sacerdotes de la diócesis, como aquellos que nos visitan, los seminaristas. Un gran saludo a las religiosas, religiosos presentes hoy en este día hermoso dedicado a la vida consagrada y que abrimos nosotros el año que el Papa Francisco pues ha dedicado para que reflexionemos, oremos y también aprovechemos las gracias y virtudes que vienen a través de nuestros hermanos y hermanas que se han consagrado al Señor en la vida religiosa. Devotos, devotas también de Nuestra Señora del Rosario del Real, hermanos todos en Cristo Jesús, señor diácono Alexander, quien junto con el Padre Alcibiades, que son responsables de la fe y la espiritualidad de todos los que en este hermoso santuario vienen a ofrecer su agradecimiento a Dios, como también sus peticiones, el que es bueno, que nos escucha y sabe cuánto nos hace falta y nos da según nos conviene para nuestra vida. Bien, son muchos los pensamientos que cuando uno celebra una Eucaristía, especialmente cuando está focalizada en la familia de Nazaret, podríamos decirlo así, en Jesús, José y María, en esa presentación en el templo, que viene a significar muchas cosas para nosotros. Lo primero es saber que Él se encarnó, se metió de lleno. Como dice la Escritura, no tuvo alarde, no tuvo, digamos, ningún resquicio para dejar, en este caso, su condición al lado del Padre y venir a nosotros, estar con nosotros, meterse con nosotros. Y meterse tanto que asumió nuestra condición humana. Como dice la Escritura, menos el pecado. O sea que el pecado está hiriéndonos también en nuestra condición humana, pero menos el pecado. Y se metió tanto también que quiso, como hemos escuchado en la oración, también asumir las tradiciones de su pueblo, como lo asumimos nosotros. Las tradiciones, como esta tradición del día 2 de febrero, tradición que tiene mucho de venirse caminando, venir también peregrinando, asumiendo promesas, etc. Pero Jesús se metió aún más, ¿verdad? Porque se metió desde un entorno familiar a esta tradición. Por eso dice el texto bíblico, para así cumplir lo prescrito por la ley, lo que significa en el autor sagrado, Él es uno más con nosotros en esta realidad humana, en nuestra realidad histórica. A veces nosotros, si hacemos un compendio de una pregunta o la respuesta a una pregunta de quién es Jesús, le ponemos nosotros muchísimos atributos divinos y apenas algunos atributos humanos. Entonces, como que desnivelamos la balanza y pareciera entonces que Jesús no es accesible a nosotros, porque es Dios, porque está por allá, porque es santo. Y entonces, como que genera en nosotros una especie de cansancio al pensar que es inalcanzable, o al pensar muchas veces que nosotros tenemos casi que desaparecer para que entonces poder alcanzarlo. Resulta que Jesús quiso meterse, por eso inició así, que quiso meterse con nosotros, meterse en nuestra realidad humana, y aprovecho esa tradición, la presentación del Señor en el templo, para decirles eso, que Él es alcanzable, que Él no está por allá, sino que está aquí, en medio de nosotros y con nosotros.
que Él está en nuestra realidad de lo que todos los días nosotros hacemos, que su presencia no es solamente acá en el sacramento, que es lo más grande que nosotros podemos también ofrecer al Señor, sino su presencia está en cada uno de nosotros que hemos en un momento de nuestra historia y seguimos renovando ese sí bautismal, y que Él nos acompaña hoy con su Espíritu en medio de nuestra realidad humana, familiar, social, histórica, como la querramos nosotros llamar, en la salud, en la enfermedad, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier condición de nuestra vida. Y por eso su presentación es un abrirse, así como lo hemos nosotros también vivido en la Epifanía. La manifestación al mundo aquí es un abrirse a las cosas nuestras, a las cosas que el mismo ser humano, a través de una interpretación, va gestando, tanto en la religión, en la sociedad, en el mundo también del trabajo, en el mundo político, en el mundo cultural, etc. Él no está separado de esa realidad, pero está de otra forma, y la otra forma es que por eso le ponemos tantos atributos divinos y pocos humanos, porque lo hace a través de nosotros. Y recuerden que nosotros, mientras a veces los compromisos serios queremos, no recuerdo cómo es que se dice esa expresión, saltar el bulto o soltar el bulto y echarle la responsabilidad al otro. Y por eso es que tantas veces le llenamos nosotros de todos esos atributos, porque no queremos asumir que Él obra en nosotros y nosotros tenemos que obrar en su nombre, en lo que nos compete como responsabilidad acá, en medio de nuestra realidad humana. Y por eso es que hay tanto desánimo, por eso es que hay tanto a veces como que ya no podemos más, cuando el cristiano, y Él nos ha enseñado en que nosotros siempre estamos abiertos a posibilidades futuras. Saquen la cuenta ustedes, saquemos la cuenta nosotros. Él vino a nosotros, se encarnó, se hizo uno más que nosotros, compartió nuestra realidad humana. Él vino acá a recrear esa creación primera, y ahí vemos los milagros, los prodigios, las curaciones, porque quiere el ser humano nuevamente en su armonía total, en su armonía total. Y por eso nos enseña a través de los milagros, los prodigios, las curaciones que están en la Escritura, como las que se hacen hoy también, porque quiere el ser humano en armonía total. De esa visión negativa pasa una visión positiva. Nosotros que vivíamos, como nos dice también la Escritura, en pecado, Él nos trae un remedio fabuloso, el perdón, y lo hace desde la cruz, y nos da por ende posibilidades de no condenación, sino salvación. Posibilidades pero esa posibilidad depende de nosotros, no de Él, porque de Él es que no las da. Una realidad viva no las da, pero depende de nosotros. La decisión es nuestra, o vamos por ahí o vamos por otro lado. Pero es que además el límite que nos ha puesto el mundo, y nos ha puesto también la historia, que es la muerte, Él nos ofrece otra cosa, una vida eterna, más allá, y nos lo ofreció desde acá, desde nuestra propia tierra, asumiendo algo que es propio de nosotros, que es el morir. El morir es propio del ser humano y está dentro de nuestras posibilidades de vivir. Un animal no se da cuenta que muere, nosotros sí.
Y por eso la muerte es parte de nuestra vida. Y no es un añadido más, no, es parte esencial de nuestra vida. Pero Jesús nos da posibilidad también de asumir algo que Él asumió, que es la vida eterna, que no es una vida de ilusiones, es una vida de permanente diálogo amoroso con Dios, permanente diálogo amoroso que se realiza desde acá con nuestros hermanos. El diálogo significa siempre reconocer al otro, no dominar al otro ni manipular al otro, sino reconocer a la otra persona, cosa que nos está faltando a nosotros los venezolanos. Reconocer la dignidad personal de la otra persona. Y Jesús lo hizo. Y Jesús lo hizo. Por eso tantas veces dice: tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Tu fe. Es decir, decisión tuya. Porque si algo tiene Jesús y Dios mismo, es que nunca nos obliga a nada, ni la iglesia. Y por eso la iglesia siempre, antes de cualquier sacramento, pide siempre la disposición libre de quienes van a asumir esa realidad sacramental. Si dice sí, te viene. Si dice no, quédate tranquilo. Los que han pasado por el bautismo, los que han pasado por el matrimonio, saben muy bien, por la misma confirmación, saben muy bien eso. Que una libertad plena la que el Señor nos da. Entonces nos ofrece una vida eterna, que no es estar aquí inertes, inactivos, esperando que llegue, esperando que otros trabajen para yo disfrutar de eso, ¿no? Sino meterse de lleno en lo que nos corresponde a nosotros, nuestras responsabilidades humanas, desde el ámbito de lo cristiano, a trabajar, a construir, a diseñar todo lo que tengamos nosotros que hacer para un mundo mejor, una familia mejor, una sociedad mejor. Desde los parámetros que nos enseñó el Señor. Antes eran pleitos, peleas, insultos, no se perdonaban. El Señor nos dio un remedio: perdonarse los unos a los otros bajo un parámetro fundamental, que es el amor al otro. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Hay que perdonar infinitamente al otro. Sacar ese rencor que muchas veces nos carcome a nosotros. Sacar eso que está aquí, que nos está matando a los venezolanos. Y otra cosa que nos enseñó el Señor es saber valorar esto, las tradiciones nuestras, estas tradiciones. El Papa Francisco nos habló muy claro en esto. Dice: hay tradiciones que no marcan en absoluto nada a los cristianos. Esas tradiciones hay que irlas quitando, hay que irlas separando, porque no le dicen nada, ni le dejan nada a la gente. Como hay tradiciones que marcan la vida de las personas y las proyecta diariamente en lo que son, en sus responsabilidades y en la construcción y el diseño de ese mundo mejor que necesitamos. Eso es un llamado para nosotros, que somos hombres de tradiciones y mujeres de tradiciones, a ver cuáles tradiciones realmente son las que fomentan en mi vida y en la vida de los otros un camino de seguimiento y de discipulado con el Señor, a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Como dijo la Santísima Virgen: hagan lo que Él diga, a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Amarnos, perdonarnos, ayudarnos a animarnos los unos a los otros, tender la mano a aquel que se siente desanimado, a aquel que vemos hundido, cómo levantarlo, a abrazar al hermano, quitar esas cosas que tenemos en contra de él. Todo eso nos lo mandó el Señor, nos mandó otra cosa: y vivir en paz, y vivir en paz. Si las tradiciones, e incluso esta misma que estamos celebrando hoy aquí en nuestro santuario, nos proyecta hacia allá, bendito sea Dios. Si no, ¿para qué volver el próximo 2?
Si esto no nos cambia, si esto, la Eucaristía, la tradición, sobre todo que tenemos nosotros bella con la Santísima Virgen, no nos marca para un camino permanente los 365 días del año, pues no nos dice nada. Y es lo que el Papa pues trata de apuntar, porque él quiere enfrentar a nosotros, los cristianos, con nuestra verdad, con la verdad de cada uno. Entonces tendríamos todos que hacer ese acto de conciencia. ¿Para qué? Para que realmente las cosas de la iglesia tengan un significado bonito, hermoso, bello, pero también constructivo, porque si alguien está llamado hoy día en nuestro país a ayudar a recomponer lo que hemos echado a perder, somos nosotros los cristianos, que tenemos el mandato del amor y sobre todo la alegría del servicio al hermano. Y eso fue lo que hizo la Santísima Virgen María. No hizo otra cosa, porque también las mujeres en aquel tiempo y en su cultura no podían hacer mucho, pero hacían lo esencial, que es la maternidad, el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, que lo ejercen muchísimas de ustedes, o todas, pero además hacen otras cosas hoy día, porque la sociedad se los permite. Pero aquel tiempo no se los permitía. Entonces María Santísima cumplía con lo que tenía que cumplir junto a José y su hijo estas hermosas tradiciones. Y decía algo, y quedaba ahí plasmado algo: este niño será signo de contradicción. Ya tiene sentido esa tradición. Y a ti una espada te traspasará el alma. Ya tiene sentido esa tradición, porque hay historia, ¿sí? Hay historia, hay una misión, y esa misión la cumplió ese hijo, y esa misión la cumplió esa madre. Y esa es la presencia de María Santísima en medio de nosotros, en medio de nosotros. Cuando acudimos a ella, hermanos y hermanas, acudimos siempre con un corazón muy, pero muy abierto, porque una mamá es para eso. ¿Verdad? Una mamá es para eso. Una mamá es para ir con toda la confianza del mundo, porque sabemos que siempre nos va a escuchar, pero sabemos que siempre nos va a indicar en la humildad de su vida un camino, y ese camino se llama Jesús en María. Jesús en María. Entonces esta Santa Misa, lo que ustedes vengan acá como tradición a ofrecer, sus oraciones, su encuentro, la comunión, el pasar un día acá, es hacer ese camino que María nos indica, el camino de Jesús, el camino de Jesús en medio de nuestra realidad. Ese camino la Iglesia también lo asume desde distintos carismas. El camino indicado de los carismas hoy en la Iglesia es algo muy bello. Y hoy que estamos celebrando el Día de la Vida Consagrada y abrimos este año en nuestra diócesis de la vida consagrada, ahí tenemos nosotros algo muy específico, que de esa generalidad de carismas que hay en la Iglesia, el Señor va también llamando a hombres y mujeres para lo específico de algunos carismas, para que desarrollen, construyan, animen y fomenten algunos carismas que son de la Iglesia, porque el Señor se los ha dado, pero que lo asumen ya desde lo específico. Y esos son nuestras hermanas religiosas, nuestros hermanos religiosos, consagrados al Señor, consagrados para poder testimoniar desde su vida de fe en las distintas congregaciones esos carismas de la Iglesia. Carisma que animó a la Santísima Virgen de un servicio permanente a su Hijo y también a la comunidad y a la familia. Un carisma que anima hoy a las distintas congregaciones en la educación, en la predicación, en la caridad, en el acompañamiento a los jóvenes. El día 31 celebrábamos a Don Bosco y lo vamos a celebrar ahora en agosto, sus 200 años de nacimiento, quien fundó por los salesianos y salesianas. Un carisma específico, carismas que son de la Iglesia,
que ha sido dado por el Espíritu Santo y que hoy las religiosas que están aquí, los religiosos que están acá, y que dentro de un ratico vamos a mirar y vamos a contemplar dentro de ese compromiso también en la iglesia, pues lo fomentan en nuestra diócesis, en Venezuela y en el mundo entero. Y eso nos alegra a nosotros. Y eso es un camino hacia Jesús, no solamente personal o comunitario, sino también hacia todo el pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, este día tan hermoso de la presentación del Señor y también de esta hermosa tradición acá en nuestra región llanera de Nuestra Señora del Rosario del Real, pues ojalá que el Señor nos anime a cada día darle mayor sentido a estas hermosas tradiciones que tenemos nosotros en nuestra iglesia, y sobre todo que ese peregrinar, bien sea los que vinieron peregrinando a pie o bien sea los que hemos llegado de distintas maneras, de distintas formas, en distintos lugares, podamos nosotros ver siempre en ese caminar, ese camino de la iglesia, especialmente hoy cuando el Papa Francisco nos anima a evangelizar, a nutrir el corazón nuestro, personal como también comunitario, de la vida de Dios, para poder fomentarlo, para poder asumirlo y sobre todo para caminar junto a Él con su Espíritu. Nos ponemos de pie, por favor.